Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Qué tal, gente? Baeixapa. Estamos en el centro de Asunción, en un día lluvioso, agradable, relajado estamos. Vamos a mostrarte el Teatro Municipal Ignacio Apane. Vean qué belleza. Es el segundo teatro más antiguo de Sudamérica. Dicen que el primer teatro más antiguo de Sudamérica está en Bolivia. Este es el segundo. Sí, señor. Algo a destacar siempre, la cartelería de sitios históricos del centro de Asunción, que tiene el sistema braille, para que las personas puedan leer y entender. El QR, y acá ya te dice parte de la historia construida en el año 1843. Esta gran casona inicialmente albergaba la sala de sesiones del Congreso Nacional. El primer Congreso Nacional fue en este lugar. En ese entonces el ascenso principal se encontraba sobre la avenida del Paraguay Independiente y te cuenta absolutamente todo sobre la historia, ¿verdad? Espectacular, está muy bueno este sistema para que la gente pueda pasar. Toma el QR y conocen la historia de este teatro. Se respira cultura. Miren lo que es. Me imagino que ya vinieron a alguna obra de teatro. ¿Vos ya viniste, Santiago? Ya, ¿verdad? Yo también vine a unas cuantas. El que no vino tiene que venir y tiene que conocer lo que es este teatro. Impresionante. Primera vez que lo vamos a mostrar como se debe. Alberto, ¿cómo te va? Muy bien. Como siempre, la gente de Cultura ASU que nos recibe y nos guía en este recorrido histórico. En la intro yo ya decía algo que veníamos hablando, ¿verdad? El segundo teatro más antiguo de América del Sur. El segundo teatro más antiguo, 170 años cumplimos este año, solamente superado por un año, 2 meses, por un teatro que queda en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y repito, 170 años, el más antiguo, el mayor teatro de arte y cultura del Paraguay. Este teatro que funciona, podemos decir, funciona todos los días, Alberto. 365 días del año, cuando hay año bisiesto son 366 días, justamente estamos conversando con los compañeros, están todos reservados los días, hay ciclos de verano, hay ciclos de otoño, ciclos de vacaciones de invierno, diferentes también grupos que vienen a operar, a actuar, a presentarse en el mayor coliseo de arte y cultura. Bueno Bank creó el Plan U, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Y obtener 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Ahora mismo podemos mostrar otra belleza que tenemos, que es Yamila, ahí está. Otra de las bellezas que tenemos en Baeixapa. Y podemos mostrarle a los muchachos que están ahí. Con los equipos, todo el día están así acá. Todo el día se sube, se baja equipo, se monta, se desmonta. Ahí está la gente que trabaja en el teatro, la gente que todo el día está vendiendo entradas. Todos los días y en diferentes facetas, o sea, ahora está en modo boletería, hay veces está en modo recepción, hay veces cuando algún compañero de la parte de limpieza falta, o sea, acá somos todos terrenos. Y detrás tuyo, Alberto, vemos algo que es histórico también, que es el alcohol, la cerveza que fue inventado. ¿En qué año fue inventada la cerveza? Ya hablamos de historia, de hace rato. Incluso el propio Jesucristo, no solo la cerveza, sino el vino, había compartido él y convertido el agua en vino, por ejemplo. Ah, no, el alcohol que forma parte de nuestra vida desde siempre. Desde siempre.
Y decíamos también que los 365 días del año hay actividad aquí. Hoy se presenta la OSN en un calendario internacional que ellos tienen anualmente. Y justamente toda esta logística, esta entrada y salida de equipamientos, de bebidas, es para recibir a los participantes del evento, ¿verdad? Bueno, arrancamos el recorrido, así que bienvenidos a todos. Teatro Municipal Ignacio Apane en Baixapa. Calidad es lo que está buscando. Y te voy a contar por qué. ¡Vamos! Todo arranca con el combustible que llega en nuestras barcazas. Lo recibimos en nuestro puerto para luego almacenarlo en estos enormes tanques. Lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Donde además de cargar calidad, también podés cargarte con todo. Cuando pasás por una Copetrol, te llevas todo esto. Copetrol, vamos. ¿Sabés por qué te sentís muy chiquito cada vez que entras a un banco tradicional? Porque todo es muy grande. Pero en Bueno Bank creemos que acá lo único que importa es que el grande seas vos. Por eso ofrecemos atención las 24 horas los 7 días de la semana, para que puedas acercarte cuando quieras y para lo que quieras. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Querés tener tu camisa en Baixapa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo, todo el país. que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Baixapa. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Baixapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Baixapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. Majestuoso Teatro Municipal Ignacio Apane. Bello de donde lo mires. Este teatro, Alberto, está cumpliendo 170 años. Tuvo varios procesos de mantenimiento, siempre estuvo así. Yo recuerdo que tuvo un momento de restauración total. Bueno, de hecho, en primera instancia, este lugar se construyó para que fuese el primer Congreso de la Nación. Sí. En los años 1855, 54 aproximadamente, se construyó aquí para que los parlamentarios de aquel tiempo empiecen a tener funciones desde aquí. Es más, el primer presidente constitucional del Paraguay juró aquí, don Carlos Antonio López. Él juró en este lugar histórico, emblemático. Justamente bajo el gobierno de don Carlos Antonio López se otorga el permiso para que algunos músicos de aquella época puedan sacar zarzuelas, ensayar zarzuelas, óperas, ¿verdad? Y ya después, entre 1855 y 1856 aproximadamente, esto se convierte primero en Teatro Nacional. Se convierte en Teatro Nacional y esa denominación lo llevó hasta el año 1949, cuando cambia de denominación y pasa a llamarse Teatro Municipal Ignacio Apane, ya en memoria de aquel gran político que tuvo en aquel tiempo también el Paraguay, Ignacio Apane, ¿verdad? Que fue un gran defensor de las causas nacionales,
Entonces también fue un gran catedrático de la universidad. Y en homenaje a Ignacio Apane, este lugar primero cambia de yugo, o sea, pasa bajo el yugo municipal. Ya no es Teatro Nacional, es Teatro Municipal. ¿Desde qué año, Alberto? Desde 1949 esto pasa a ser Teatro Municipal Ignacio Apane. Y a partir de allí, claro, sufrieron varias modificaciones en aquel tiempo. Por ejemplo, la capacidad del teatro era de 750 personas. Cuando iba pasando el tiempo, esto se modifica, fue cerrado en varias ocasiones. Sí. La última vez que se cerró fue entre el año 1997 hasta el año 2006, casi 7, 8 años cerrado. Estuvo esto, sufrió muchas modificaciones y actualmente cuenta con 602 sillas que uno pueda apreciar de manera cómoda toda obra que se lleve en el escenario del mayor coliseo que tenemos aquí en Paraguay, ¿verdad? Bueno Bank creó el Plan U, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Y obtener 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. En cuanto a lo que vemos de estructura, Alberto, esto ya tenía podemos decir, las terrazas o inicialmente era solo abajo. Bueno, cuando empieza a sufrir las modificaciones, ya en aquel año 1949 solamente es lo que sería la conocida como las populares, ¿verdad? Que es la zona La parte de abajo, la zona de abajo. Incluso las dos primeras filas son los asientos originales. Son asientos originales que se mantienen hasta la actualidad y con el paso del tiempo y las modificaciones, este teatro cuando se cierra en 1997 y empieza a sufrir ciertos cambios, Sí. Adquiere o toma como modelo el Teatro Lope de Vega de la ciudad de Valladolid, España. Y allí adquiere una forma de herradura. Si se pueden fijar la forma, la manera en que está construido el Teatro Municipal. Tiene una forma de U, una forma de herradura. Eso permite Sí. que la acústica quede también dentro del lugar, ¿verdad? Y entonces desde 1997, cuando se cierra el teatro, empiezan las reestructuraciones, empiezan los diferentes espacios. Esto es lo que sería, por llamarlo de alguna manera, la popular, ¿verdad? La parte donde la gente viene y se sienta casi en primera fila, hasta la mirada al ras del escenario. Y luego tenemos las plateas, ¿verdad? Las plateas, tenemos el palco, que es donde están las autoridades, que es el sector medio, donde autoridades nacionales y municipales vienen a compartir también en diferentes eventos que tenemos aquí. Y luego tenemos la zona de paraísos. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Acumula con cada carga y paga tus combustibles con kilómetros, ya sea en forma combinada o en su totalidad. Usala en cada estación Copetrol y sacale el máximo provecho a tu recorrido. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale. Copetrol, ¡vamos! Bueno, como decía Alberto, estas dos primeras filas son los asientos originales de la época. Si mostramos de acá, Santi, vemos estos asientos que ya son los modernos. Y lo que es la diferencia con los asientos originales. Y estos asientos, estas dos hileras, las primeras dos hileras de asientos originales se usa hasta la fecha. Se usa sin problema. Tiene 170 años. Bastante cómodo, la verdad que es bastante cómodo. ¿Quieres probar? ¿Verdad? Sí. Y probamos por el otro acolchonadito. Ahí te vas a dormir. Sí, este más cómodo. Pero el original. No deja de ser cómodo este asiento original. Y ahora, Alberto, aquí ingresamos al escenario principal. Sí, en lo que sería, por ejemplo, antes de subir al escenario principal, este lugar que es conocido, es llamado el foso, o la fosa, ¿verdad? Pero nosotros en el nombre técnico que manejamos aquí es el foso. Esto es una tapa, como una tapa falsa, que Sí. se saca porque la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, la OSCA o la OMA, cuando están acompañando al Ballet Clásico y Moderno Municipal, que se presentan en este escenario, ellos actúan desde allí, es decir, Desde abajo. La gente escucha, pero a ellos no se les ve. Claro, están abajo. Están abajo. Y el ballet clásico se presenta aquí en este escenario, ¿verdad? Este escenario que también tiene mucha historia. Aquí, por ejemplo, pasaron grandes artistas, el propio Luis Alberto del Paraná, ¿verdad?
incluso en aquel tiempo cuando se lanza una de las guaranías más conocidas como India. India se lanzó aquí en el Teatro Municipal. Mira un poco. Y escrita por el maestro José Asunción Flores. Entonces, entre tantas otras guaranías, grandes artistas, grandes momentos que se vivieron aquí, también hubo momentos de penas. Por ejemplo, justamente el propio Luis Alberto del Paraná fue velado aquí. Otras grandes artistas que también pasaron por aquí. Entonces, hay mucha historia, nostalgias, recuerdos. Este escenario también, por ejemplo, podemos ver los grandes telones que cuenta el Teatro Municipal. En aquel tiempo eran manejados a mano, donde compañeros se colocaban a ambos lados para abrir y cerrar esto. Ya actualmente todo es computarizado, ¿verdad? Aproximadamente tiene unos 30 metros de altura, entre 28 a 30 metros de altura. Entonces hay un juego de luces bastante impactante que forma parte de esto. Son luces estables casi, repito, manejados todo a computadora. Se cambian solamente los colores de los que se van a proyectar. Y hoy, repito, se presenta la OSN, por ejemplo, aquí. Estamos con Valeria Resch, gerente general de Pampero. Así que, Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido. Es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Yapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores. Entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, Bicho, ya todo, todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Yapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Yapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Estamos en un escenario que tiene muchísima historia. Si se fijan, cada rayadura y cada parte de este piso que tuvo mucha música, mucha actuación, muchos momentos tristes y alegres. Mucha música, mucho arte. Esto respira arte y cultura por donde se lo mire. Y también, repito, en aquellos momentos en la cual despedíamos a grandes artistas que paseaban por aquí. Incluso, anecdóticamente, aquí vivía un cuidador, lo llamábamos cariñosamente Don Chiquitín Lambaré. Él vivió por más de 50 años en uno de los rincones del Teatro Municipal. Don Chiquitín Lambaré fue funcionario municipal, repito, por más de 50 años, casi 52 años él estuvo trabajando. No solo era jardinero, también vendía los tickets, en aquel tiempo lo llamaban las boleterías, ¿verdad? También fungía de acomodador. Y en época del general Alfredo Stroessner, por ejemplo, cuando él venía, era el único permitido en que pueda servirle algún tipo de bebida o refrigerio al dictador, ¿verdad? Entonces, en él confiaba el dictador, no en otras personas. Y Chiquitín Lambaré vivió acá hasta su muerte. Él se jubiló, los hijos suyos quisieron venir a llevarlo, pero él no quería salir de acá y acá murió. Don Chiquitín. Don Chiquitín Lambaré. Mira un poco. En memoria de Don Chiquitín también hacemos este programa. Y en memoria de todo el arte paraguayo. Y grandes artistas, Luis de Oliveira, entre otros, ¿verdad? Que pasaron también por aquí, que pasearon su arte, dejaron sus recuerdos, sus gratos recuerdos, sus risas, ¿verdad? Y te tocaba el tema de Don Chiquitín, ¿por qué? Porque él contaba ciertas anécdotas. Al vivir él aquí, justamente en el momento en que se cerró el Teatro Municipal, él contaba que escuchaba pasos. Y más en días lluviosos, en que... Como hoy, por ejemplo, ¿verdad? Que él escuchaba pasos, escuchaba ruidos, que la cortina se abría, se cerraba, que las escobas volaban. Es lo que él contaba, ¿verdad? Y en algunos casos, por ejemplo, el ayer... Eso no, Yami nomás era la que estaba haciendo ruido, ya se va. Quédate quieta, Yamila. Que tenemos miedo. Estamos todos así, estamos. Y acá apreciando justamente mejor lo que es la forma de la herradura, la forma de U, sí, la acústica que tiene el Teatro Municipal, ¿verdad? Es imponente pararse acá en el medio. 602 personas. Un teatro lleno.
Tenemos las plateas, Saludos a todos. tenemos los palcos y la parte alta que es considerado llamada paraíso. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Bueno, Albert, en este momento nos encontramos en la sala Baudilio Alió, ¿es así? Así es, Baudilio Alió, un rincón destinado, sería como una sala auxiliar, la cual cuenta el Teatro Municipal en una de sus principales alas, pero en la parte superior. El Baudilio Alió tiene una capacidad de audiencia para entre 100 a 120 personas. Pequeños espectáculos se llevan a cabo en este lugar y también lanzamientos, reuniones. Acá también practica la Orquesta de Cámara de la Ciudad de Asunción, la Orquesta Sinfónica. Justamente, como pueden apreciar en imágenes, ellos están en plena práctica y esto es 24/7. ¿Para cuántas personas tiene capacidad? La audición aquí es entre 100 a 120 personas más o menos. Bueno, y volvemos para atrás. ¿Quién fue Baudilio Alió? Para la gente que no le conoce, para los que no le conocemos. Baudilio Alió fue un empresario catalán que había venido ya en época de don Carlos Antonio López, y don Baudilio Alió obtuvo el permiso para explotar de manera cultural este lugar. Él empieza las reformas de lo que en aquel tiempo era el antiguo Congreso de la Nación. Y cuando se va a inaugurar oficialmente lo que iba a ser el Teatro Nacional, El Peor es la Vida, él no ve concluida su obra. Y bueno, en homenaje a aquel primer gran gestor cultural que tuvo, lo que es prácticamente el Teatro Municipal, don Baudilio Alió, en homenaje suyo, lleva el nombre de este rincón o este espacio con el cual le llamamos nosotros la jerga municipal. Qué interesante. Acá vemos las músicas. Hoy hay... No, tiene que ser temporal. Tiene que ser temporal. Entre otras cosas también podemos citar Yami, que trajo la primera zarzuela al país, introdujo la zarzuela al Paraguay, don Baudilio Alió. Entonces su aporte fue muy fundamental para la cultura, para la música aquí en Paraguay. Está en un proceso de restauración que en julio se tiene que inaugurar. Mira, Santi, hace unos meses estuvimos allá nosotros. Sí. Y ahora estamos al otro lado. Se ve la terraza del Correo Paraguayo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Oficial, ¿cómo te va?
tal, señor? ¿Cómo andamos? Muy bien. Demasiado serio cuando me decís señor. Bienvenido al Palacio Patri. Es posible. Sí, es el Palacio Patri. Un palacio es. En realidad, la municipalidad lo considera un monumento arquitectónico histórico. Claro. Sí, Histórico esto también. es un edificio histórico, como te está diciendo. Su construcción se habría iniciado entre 1885 a 1886. A la pucha. Actualmente estaría cumpliendo 140 años. No hay una fecha exacta por el inicio de la construcción de este edificio y tampoco el inicio de la construcción del edificio donde actualmente se encuentra la vicepresidencia. Y el Estado paraguayo adquiere, bajo el gobierno de Liberato Rojas, entre 1911, en septiembre de 1911 sale el decreto, Liberato Rojas adquiere este edificio para el Estado paraguayo a través de un decreto y lo que le quería dar él es una especie de casa presidencial como es actualmente Muro Villarroa. En esa época, lógicamente, Muro Villarroa no existía. La idea era darle eso porque está a 3 cuadras del palacio. De acuerdo a la historia, el edificio el Estado paraguayo pagó por el edificio alrededor de 60.000 pesos oro. E incluso Osvaldo Carlsen habla en su libro, en la página 111, que Liberato Rojas habría vivido acá por un pequeño tiempo. Teniendo en cuenta que Rojas... Después de la familia Patri. Después de la familia Patri, sí, claro. Señor. Teniendo en cuenta que Rojas era el presidente de la República, le quería dar ese uso. Eso no está confirmado, pero lo escribió un historiador, lógicamente, en su libro, que aparentemente Liberato Rojas vivió un pequeño tiempo aquí. Como vos sabés que la presidencia de Liberato Rojas no fue tan extensa, digamos, alrededor de 12 meses, por ahí, 11 meses. Claro. La familia Patri era una familia bastante pudiente para construir un palacio bastante ostentoso para vivir. Sí, la familia Patri era una familia muy pudiente en el sentido de que fueron los proveedores específicamente, primeramente de medicamentos para las personas que están en combate por el Brasil y posteriormente ellos vienen acá a instalarse a partir de 1879 y adquiere este terreno, toda la manzana adquiere en 1880 según los documentos que tiene la Municipalidad de Asunción. Es muy grande. Sí, y ellos vienen de Italia. No, ellos estaban en Corrientes. Ellos ya eran proveedores de la familia Patri originalmente es de Italia, sí, de Génova específicamente. Ok. Espectacular. La gente puede venir a conocer entonces este lugar. Sí, la gente puede venir a conocer la Dirección Nacional de Correos en el centro de Asunción y seguirnos en nuestras redes sociales @turismoasu, @culturaasu, donde nosotros estamos publicando los días que tenemos los recorridos especiales. Espectacular. Bueno, ahora vamos a ingresar a este sector. Si nos puedes contar qué tenemos allá arriba. Bueno, arriba tenemos la azotea, que bueno, esta es una arquitectura de un arquitecto sueco y como ya le había comentado antes, los dueños de este lugar era la familia Patri, que eran grandes influyentes comerciales en épocas de atrás. Y bueno, toda esta infraestructura tiene un aire europeo, italiano-europeo. Entonces, era un lugar de esparcimiento en ese momento. Miren lo que es esta azotea, por favor. Vamos hacia allá. Lo que era antes del Congreso, el viejo Congreso. Sí, el Cabildo, que por cierto también tenemos una nueva revalorización de ese lugar. Mira, Asunción tiene una vista muy linda, realmente. Y nuestro plan es que el asunceno se enamore de vuelta de su ciudad y que se haga parte, que se haga dueño de lo que es nuestra ciudad.
Y que el paraguayo conozca lo que es también su capital y venga y pueda disfrutar de lo que nosotros podemos ofrecer como cultura, como historia y como arte, porque cada lugar cuenta una historia, cada lugar tiene su cultura y cada lugar tiene su identidad también. Una belleza, realmente una belleza. Así que no se olviden, entren a las redes sociales, @culturaasu. Turismo ASU. Y Turismo ASU, para hacer un recorrido como este, conocer este lugar, la Dirección General de Correos y también el Cabildo puede conocer. El Cabildo, Secretos del Palacio, que también es un producto nuestro. Tenemos también ASU Yehuatá, Capaza todos los sábados. La Encarnación, Misterios de la Encarnación, Dramatur, ese sí es un recorrido que si no hicieron o si no hiciste, te invito ya para el mes de abril, que vamos a estar en el Teatro Municipal, que es un guiado escénico dramatizado, que es súper atrapante. Está acá al lado el Teatro Municipal. Acá al lado, sí. Y acá, Alberto, esta es la pared original, ¿verdad? Sí, esa es la pared original, justamente se quedó allí como un testigo vivo, lo llaman los arquitectos, ¿verdad? Para que la gente pueda apreciar cómo se veía en aquel tiempo parte de la estructura del ahora llamado Teatro Municipal Ignacio Apane. Bueno, en este momento nos encontramos con el coordinador general de Dramatur. ¿Cómo estás? Hola, Quiero que Yami, te ¿qué tal? presentes para la gente. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Espínola, soy el coordinador de Dramatur, que sería nuestro producto aquí del teatro. Sería la visita guiada dramatizada dentro del Teatro Municipal de Asunción, donde le recibimos a todos los interesados, a todos los que quieran acercarse en fechas definidas. Y recorremos el teatro y siempre tiene una sorpresa donde aparecen los personajes más icónicos del teatro y van hablando de a poco, van presentándose y cuentan historias, anécdotas, curiosidades. ¿Cómo hace la gente para acceder a eso? Esto es por orden de llegada, no hay ningún problema. No es con agendamiento previo. No es con agendamiento previo, es gratuito, la gente se puede acercar y hacemos un recorrido lentamente, ya sea platea, escenario, cuando está disponible el escenario y la platea. Recordemos que tenemos eventos los 365 días del año, a veces se nos complica un poco acceder a la platea, pero recorremos la sala Baudilio Alió, el Jacinto Herrera y Dramatur se trata de eso, que la gente se acerque sin agendamiento previo, es totalmente gratuito, la gente se acerca, ingresa al foyer, nos organizamos, siempre tenemos diferentes sorpresas, recorremos diferentes lugares y arranca esta tarde a las 15 horas. Y la invitación es para todos los interesados, es totalmente gratuito. Para todo público, pueden venir con sus hijos, menores de edad, amigos, familiares. Estamos también con muchos extranjeros, que ya que alrededor hay varios hoteles y hostels, entonces también se acercan para recorrer y escuchar las historias, anécdotas y curiosidades del Teatro Municipal de Asunción. Perfecto. Pedro, ¿y esto se realiza una vez al mes o se realiza cada fin de semana? Se realiza una vez al mes, tenemos fechas fijadas, también sujeta a modificación, ya que dependemos bastante de las personas que estén trabajando esta noche o la tarde, a la mañana dentro del teatro. Pero siempre nos adecuamos y tratamos de que sea siempre a las 15 horas y tratar de acceder a todos los rincones del teatro. Claro, eso justamente iba a preguntar, si siempre se realiza en el mismo horario o está sujeto a modificaciones. Siempre arrancamos 15 horas. Exagerando puede arrancar 14:30, depende de la producción del evento de la noche, ¿verdad? Pero 15 horas está fijado siempre y totalmente gratuito. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro, un Muchas placer. gracias. Y le invitamos a la gente. Sí, les invitamos a todos este domingo, les esperamos. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Sos jubilado de IPS? Cámbiate a Bueno Bank y disfruta de los mejores beneficios. Bono de bienvenida y 50% de reintegro en supers y farmacias de todo el país. Llama al 021-618-8000 o acércate a un local de Bueno Bank X para más información. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Este es el ingreso de artistas del Teatro Municipal. Se encarga de adaptar gente.
Acá también la entrada. Los artistas entonces van directo al escenario. Esa puerta negra a la izquierda conduce al escenario. No, ahí es escenario, ahí es estacionamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tranquilo, pa. Hasta luego. Permiso. Esta escalera primero nos lleva hacia la zona de camerinos. Sí. Acá están los camerinos. Ah, mira vos. Estos son todos los camerinos. Sí. Están todos cerrados. Sí. Y continuando, nos vamos a la terraza. Van a hacer una especie de... Acá estamos en la parrilla, en lo más alto del techo. ¿Dónde están las luces? Del teatro municipal. Mira hacia padre. Tipo un cerro va a subir. Miren lo alto que es. Qué belleza. Este ya es primero. ¿Será tu cámara? Qué lindo. Qué linda vista. Me recuerda a la terraza del Palacio de López. Parte más alta. Linda vista. Al patio. Tenemos que subir un seguir poco subiendo, más. seguir subiendo. Acá vemos lo que es el río La vista Paraguay, que tiene el río Paraguay. la costanera, el helipuerto, estamos en la parte trasera del palacio. El segundo frente, bicho. Para que... El segundo frente. ¿Cómo así que el frente a la parte de atrás? Sí. Frente que da a la bahía y el frente que da al Paraguayo Independiente. Me están mirando allá los militares, pero le avisaron que puedo estar acá, ¿verdad? Sí. Sí, porque me estaba mirando y dije, ¿será que le avisaban que tengo que subir acá? Porque soy un objeto no reconocido. Seguimos subiendo. Bicho, todos estos soportes que son de madera son de la época. Ah, mira un poco. Entonces, toda esta obra, digamos, todavía se mantiene desde la época. Esta parte prácticamente no fue afectado por nuestro famoso Cupillí. Entonces, que es terrible el Cupillí. Sí, todo esto. Estamos ahora ya en el último lugar antes de subir al altillo, ¿verdad? Sí, así mismo. En el altillo también se realiza el izamiento de la bandera. Sí, también en ese lugar. Vamos a apreciar cuando, digamos, estemos ahí arriba
del lugar donde se realiza el izamiento del pabellón también, porque tenemos un mástil ahí. Y de ese lugar se realiza. Aquí podemos tener vista del... Está con las vigas también de protección. Hacia el Paraguayo Independiente, así como también la vista hacia la bahía. Están todos callados, bicho. ¿Vos sabes por qué estamos callados, mi coronel? Porque sí, siempre cuando estamos en lugares así históricos y sorprendentes, se apodera el silencio, ¿verdad? Y miramos, simplemente observamos. Si se fijan las vigas allá arriba, sí, vigas de la época de también. De la época. Así que son todas vigas de la época. Y estar parado acá, por ejemplo, y mirar sobre la calle Paraguayo Independiente, ¿verdad? Qué privilegio, porque uno simplemente puede pasar por esa calle y observar esta zona del palacio, ¿verdad? Nunca uno piensa que va a estar parado acá. No es algo que ocurre todos los días. Sí, así mismo. Entonces se disfruta bastante. Y uno creo que valora mucho más a este nivel de recorrido, ¿verdad? Cuanto más conoces el Paraguay, más te enamoras de su gente y de los lugares, ¿verdad? Entonces, sí. Realmente conocer el palacio así te genera un amor mucho más grande del que ya tenías, ¿verdad? Así es un patrimonio histórico-cultural de nuestro país, y por qué no decirlo también considerado para el mundo también, ya que aquí hay mucha historia, digamos que el pueblo paraguayo fue construyendo a base de sangre, sudor y lágrimas. Sí. Y sabes qué rescato y dejo como una idea central de este recorrido, mi coronel. Sí. Vos habías dicho que en las épocas más difíciles el paraguayo se unió. Sí. Y nuestro himno pues dice unión e igualdad. Unión e igualdad, así mismo. Y en tiempos difíciles yo creo que lo que el paraguayo sabe hacer y lo sabe hacer muy bien es unirse. Sí. El paraguayo es extremadamente solidario. Solidario, ¿verdad? Así mismo. Así que tenemos en nuestra sangre ese sinónimo de unión. Unión, sí. Así como dicen las estrofas de nuestro himno, sí, como lo había mencionado. Y de hecho que también un papel preponderante tuvieron las mujeres, ¿verdad? Sí, totalmente. Muchas veces olvidadas, porque la reconstrucción del país prácticamente se debe a la mujer paraguaya. Tenemos que tener presente que después de aquella ocupación, después de aquella gran guerra que tuvimos contra la Triple Alianza, ya los varones casi no existieron, y fueron las mujeres paraguayas las que tuvieron que asumir el rol no solamente de madre, sino que de maestra, de labriega y de muchas cosas más, para quitar a nuestra nación de aquel estado en que se encontraba, en la miseria total. Y quiero resaltar, muchas veces nosotros ante el menor revés de la vida nos queremos rendir. Sin embargo, aquellas mujeres paraguayas, en aquel entonces no había moneda, no había banco, no había nada, había una miseria terrible, y estas mujeres aún así levantaron. Y es gracias a ellas también que este dulce idioma guaraní seguimos manteniendo, porque había una restricción de no hablar guaraní, inclusive hasta nuestras épocas había alcanzado cuando nos llamaban guarango. Sí, y sin embargo fue la mujer paraguaya que en la oscuridad del hogar siguió, digamos, enseñando, transmitiendo ese idioma nativo nuestro. Somos a lo mejor también, dicho, los paraguayos los únicos que nos sentimos orgullosos de nuestros pueblos originarios, sí, que seguimos hablando su lengua, y que siempre también cuando juega, inclusive nuestra selección, decimos que la garra guaraní, la raza guaraní, siempre estamos mencionando. Nosotros no sentimos vergüenza de nuestros pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de que por nuestras venas corra aquella sangre guaraní. En este suelo guaraní. En este suelo guaraní. Y las mujeres no solamente sufrieron con la guerra pérdida de sus hijos y de sus maridos, sí, sino que también lucharon en las guerras. Así mismo, en la campaña de Piquisiré, por ejemplo, 600 mujeres habían ya empuñado las armas y pelearon. Y lo más doloroso de eso fue que de aquellas mujeres, 300 aproximadamente cayeron prisioneras. Y aparte de perder a sus seres queridos, aquellas mujeres fueron abusadas por las tropas aliadas. Esa es la verdad de las cosas. Es por eso que en la batalla, después de la batalla, para la batalla de los más valentinos, las mujeres paraguayas se habían comprometido en morir antes que caer prisioneras, porque sabían las consecuencias. No sufrir esos abusos. Y de hecho que durante la ocupación misma acá hubo, digamos, muchos abusos. Es más,
12.000 familias aproximadamente, mal llamadas familias, digamos, madre e hijos, porque la figura paterna ya no existía, entonces 12.000 familias quiero no. ¿Vamos a seguir arriba? ¿Vamos al altillo? Sí. Vamos. Uno de poderes, por favor. Sí. Uno llega, el siguiente sube. Gus, listo. Mira, ya me hice buena, se ve con de la cámara. ¿Ya ven? Vení. Yo me subí ya. Bueno, el siguiente. Ahora vamos a llegar al punto más alto del palacio. Vamos. Bueno, en este momento estamos en lo más alto del Palacio de López. Así mismo dicho, estamos en el altillo, ¿verdad? Que en un momento de nuestra historia este era el edificio, el lugar más alto de la ciudad. Sí, y yo creo que de por sí uno puede apreciar la vista que se tiene en este lugar. También, dicho, en este lugar se realiza todos los días la ceremonia de izamiento del pabellón. Este es el pabellón aquí que se iza diariamente. Sí. Y el pabellón que tenemos por el mástil central se realiza, digamos, en ocasiones especiales, ¿verdad? En fiestas patrias, cuando también se recibe la visita de altas autoridades. Entonces el izamiento diario, digamos, se hace en este aquí. Se hace en este lugar el izamiento diario. Sí. Y el mástil que está en el jardín delantero es para momentos especiales de visita a autoridades. Visitas y así también como fechas patrias. Ahí está. Entonces donde se iza el pabellón principal ahí del palacio. Este es el momento donde no sabemos qué decir. Porque llegamos a un lugar muy difícil de acceder. Sí. Así que voy a disfrutar este momento, no sabemos cuándo será la próxima vez que estemos acá. Y que la gente disfrute también, ¿verdad? Estas imágenes. Estar en lo más alto del Palacio de los López, el Palacio de Gobierno, el Palacio Presidencial. Y agradecerle, ¿verdad? Agradecerle este acceso, agradecerles este momento, que lo valoro muchísimo y sé que también la gente lo está valorando. Estructura original. Sí. 4. La vista hermosa que se tiene acá de la bahía. ¿Qué se siente, dicho? Mucha emoción. Mucha emoción. Sí. Yo cuando vengo por la costanera, de la costanera norte, ¿verdad? Sí. Y cuando ya podés divisar lo que es el palacio, ya empezás a mirar el palacio, qué cosa linda. Lo único que te sale, qué lindo que es el palacio. Estar acá. Cuando vengan la próxima vez, yo estuve allá, arriba. Sí, yo creo que es un privilegio que no todos los días uno tiene de estar aquí en este sitio, ¿verdad? Y gracias a tu programa también creo que le vamos a hacer conocer a muchos paraguayos. Sí. Porque la verdad que esto es un enigma total para el pueblo paraguayo y a través de tu programa entonces y con la apertura que hoy se tiene con el señor presidente de la República, yo creo que vamos a estar llegando a todos los paraguayos y no paraguayos también. Y extranjeros que aman nuestra historia, así que somos bastante agradecidos y el pueblo paraguayo me imagino que también estará agradecido por hacerle llegar este material y este momento. Así mismo. Conocer el Palacio de los López, que es de todos los paraguayos. Calidad es lo que está buscando. Y te voy a contar por qué. ¡Vamos! Todo arranca con el combustible que llega en nuestras barcazas.
Lo recibimos en nuestro puerto para luego almacenarlo en estos enormes tanques. Lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país, donde además de cargar calidad, también podés cargarte con todo. Cuando pasás por una Copetrol, te llevas todo esto. Copetrol, vamos. Taran, taran, tan, tan, taran, tan, tan. ¿Sabés por qué te sentís muy chiquito cada vez que entras a un banco tradicional? Porque todo es muy grande. Pero en Bueno Bank creemos que acá lo único que importa es que el grande seas vos. Por eso ofrecemos atención las 24 horas, los 7 días de la semana, para que puedas acercarte cuando quieras y para lo que quieras. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Del sabor. Bueno, estamos de a poquito terminando esta edición de Mbae Chapa en el Teatro Municipal Ignacio Apana. Agradecerte, Alberto, como siempre, tu acompañamiento y tu lado histórico, ¿verdad? Que es clave para dar varios detalles de los sitios, los lugares y este sitio donde estamos actualmente, que es la terraza del teatro. Asimismo, sería la azotea del Teatro Municipal, un piso 8 para que tengan una idea más o menos. Y de aquí prácticamente se ve todo lo que es el casco antiguo de Asunción, el Palacio Patri, el Cabildo, la Catedral, entre otros lugares históricos, ¿verdad? Que bien lo decías, la ciudad misma es histórica, la ciudad misma se cuenta la historia sola, es considerada madre de ciudades. Y nada, agradecerle a ustedes una vez más por el espacio que nos dan, por hacer conocer lo que es parte de la historia de nuestro país, de nuestra capital. Antes de cerrar, quiero irme hacia allá porque estar en esta terraza es ver historia. Vemos dos cúpulas muy importantes, Alberto. La cúpula del Panteón. Así es. Que es la que está hacia la izquierda. La cúpula más clarita. La cúpula que está con un color tierra, un color casi amarillento, es la cúpula del Ministerio de Economía. Actualmente allí funciona el Museo de Economía. Son dos cúpulas muy interesantes, muy importantes también para la historia. Uno que guarda los restos de nuestros héroes, también el oratorio en honor a la Virgen de la Asunción. Otro que en algún momento fue una casa de modas, actualmente rige la parte económica del gobierno. Y decíamos, son dos cúpulas que forman parte de la historia. 4 de ellas están en la Asunción, la del Panteón, el Museo de Economía, la Iglesia de la Encarnación y otro que tenemos en la fábrica de Capaza, que son cúpulas históricas, ya hablamos de los años 1850 aproximadamente, que forman parte del paisaje del casco antiguo de Asunción. Allá observamos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Turismo, creo que está un poquitito más hacia allá. Más hacia arriba. Más hacia arriba. Hacia la zona de los Tinglados, el Palacio Patri. Acá tenemos el Palacio Patri, donde estuvimos hace poco nada más, pero ver desde esta terraza del Teatro Municipal es imponente. Me decía Alberto recién que es el segundo palacio más importante que tenemos en Asunción. El segundo palacio después del Palacio de López, que en importancia y en historia es el más importante, el Palacio de López. Luego ya viene el Palacio Patri, un lugar bastante emblemático también dentro del casco antiguo de Asunción. Más atrás podemos observar, apreciar la nueva sede, entre comillas, ¿verdad?, del Congreso Nacional, que tiene la forma de un barco, de un barquito, ¿verdad? Del otro lado tenemos el Cabildo, tenemos la bahía, tenemos la costanera de Asunción, o sea, un paisaje vasto en todo esto. Además también la iglesia de la Catedral Metropolitana de Asunción y allá en el fondo el Banco Nacional de Fomento. Es decir, desde esta terraza uno puede apreciar todo
todo, gran parte de lo que es el casco antiguo de Asunción, desde la terraza del Teatro Municipal Ignacio Apane. Y hay una anécdota que siempre yo le pregunto, algo muy pintoresco. Ignacio Apane, no es Ignacio A. ¿Qué es la A de Ignacio? A es el segundo nombre que tenía el poeta, el escritor, ¿verdad? Y es Ignacio Alberto Pane. Ignacio Alberto Pane. Y quedó en Ignacio Apane. Ignacio Apane. Así que espero que hayan disfrutado. Y yo sueño con que el día de mañana, Alberto, esto sea una terraza, un rooftop. Así Sería se dice, ¿verdad? un rooftop, sí. Rooftop, un barcito acá para disfrutar de una bebida deliciosa y poder contemplar esta vista. Un sueño, algún día. Chao.